Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto una vez más poderles ver y espero que estén en lo cómodo de su casa. Y como siempre les sugiero, por favor, tomen su Biblia, pedazo de papel, un lápiz y pueden tomar notas de lo que estaremos platicando con ustedes. De la serie Defendiendo la Fe, esta mañana vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Voy a dar lectura a un par de versículos que están escritos en la palabra de Dios. El primero está en 2 Timoteo 3, versículos 14 y 17. Y el segundo va a ser en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. El primero dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para corregir, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta ocasión. ¿Qué creemos? Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Y es obvio que también creemos y aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina, revelados infaliblemente por la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ellos. Y vamos a tratar de contestar a esa pregunta inicial que trajimos en esta ocasión. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de la salvación, la ruina de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas, hermanos, son santas, son preceptos obligatorios, sus decisiones son inmutables. Para ello hay que leerla para creerla, creerla para nuestra seguridad, practicarla para ser santos. Contiene luz para dirigirnos, alimento para nutrirnos y consuelo para alegrarnos. Leámosla lenta y diariamente en actitud de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Por medio de esta revelación especial, el hombre puede recibir el conocimiento de Dios, no como una simple fuerza o ley, sino como una personalidad suprema que creó al hombre específicamente para mantener comunicación con él. Veamos algunas observaciones antes de entrar en detalles. El propósito redentor de Dios, tal como se revela en Cristo, es la suma de toda la revelación. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En segundo lugar, las Escrituras contienen y son la palabra de Dios. No solamente son la palabra de Cristo y sus actos, sino que Él mismo fue la revelación de Dios en sus palabras
y en sus hechos. Y en una tercera observación, la revelación de Dios dada al hombre en las Sagradas Escrituras se dirige primordialmente al principio de la fe en el hombre y solo en forma secundaria presenta sus credenciales o evidencia a la razón. Dijo un escritor cristiano llamado David Platt: si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Nuestra respuesta a esta pregunta: ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? No solamente determina cómo consideramos la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también esta a la larga va a tener un impacto eterno sobre nosotros mismos cuando leemos la palabra de Dios. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, deberíamos estudiarla, deberíamos obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. El hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos lo hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante unos 1500 años, siempre ha contenido lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con Él. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces la Biblia es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. Dijo un escritor cristiano muy famoso, el señor Sproul: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro? ¿Qué es lo excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos? ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este es el tipo de preguntas que debemos ser consideradas si vamos a examinar seriamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios, divinamente inspirada y totalmente suficientemente para todos estos asuntos de fe y en la práctica. La evidencia de los milagros: Dios es un ser personal libre. Él no está limitado por las fuerzas naturales que han sido creadas por Él mismo. La profecía como evidencia de la revelación está más allá de lo que puede descubrir el pecador, el poder, de la sabiduría humana. La profecía sigue siendo bien definidas. La credencial suprema del cristianismo es Cristo. Él es el gran cumplimiento de todas las profecías. A Él se le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 18. La evidencia de la revelación se encuentra en la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y su testimonio a la adopción en el corazón divino. Inspiración significa la operación del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros de la Biblia, de tal manera que sus producciones vinieron a ser la expresión de la voluntad de Dios. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia
afirma ser la misma palabra de Dios. Y esto está claramente el versículo que ya dimos lectura, donde dice el cual y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miremos tanto las evidencias internas como las externas que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios, la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 76 libros individuales, escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicciones. Esta unidad es única, a diferencia de los otros libros, y es una evidencia del origen divino de las palabras de Dios que hizo que los hombres registraran. El escritor Steve Lawson dijo: la Biblia no es difícil de entenderla, simplemente es difícil de aceptarla. En segundo lugar, vemos a las profecías contenidas en el interior de sus propias páginas. La Biblia, hermanos, contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones, especialmente incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de todos los creyentes en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellos dados por hombres como Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solamente profetiza dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo él resucitaría. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecías predictas que contiene la palabra de Dios. Otro escritor llamado Corrie ten Boom dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquellos que entiendes y no aplicas en tu vida. Una tercera cosa que manejamos en esta mañana es una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia. Es su poder y su poder único. La autoridad y poder únicos. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito, hermanos. Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformados por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Tomemos por ejemplo los adictos a las drogas. Han sido curados a través de ella. Hay personas que se han sentido abandonados y han sido transformados por ella. Los criminales endurecidos han sido reformados por ella, la palabra de Dios. Así es que y el odio se ha convertido en amor en leer la palabra de Dios. Así es que la Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios.
Una vez más, refiriéndome al hermano Sproul, él dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Una cuarta cosa que menciono en esta ocasión es, también hay evidencias externas que indican que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Una es la historicidad de la Biblia, ya que la Biblia detalla muchos eventos históricos. Su veracidad y la precisión que tiene son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico, y lo han hecho por años a través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos. Se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactamente verdaderos. De hecho, la evidencia arqueológica y manuscritos que apoyan a la Biblia hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registra con exactitud y verdad eventos históricamente verificables es un gran indicio de su veracidad. Y cuando se trata de temas religiosos y doctrinas, y ayuda a corroborar su afirmación que esta es la mismísima palabra de Dios. Alguien anónimamente dijo, la Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos ver la eternidad. Una quinta cosa que menciono en esta ocasión, otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, es la integridad de quienes la escribieron, los autores. Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Al estudiar la vida de estos hombres, los encontramos honestos, los encontramos sinceros. El hecho de que estuvieron dispuestos a morir, a menudo muertos atroces, por lo que creían, atestigua que estos hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes, en 1 Corintios 15:6 lo menciona, conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego de que resucitó de los muertos. Ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo en la vida de estos hombres. Ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Dijo el señor John Piper, para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. Casi terminando por ahí, vemos una sexta cuestión, una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios, es la indestructibilidad de la Biblia. A causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intensos para destruirla de cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad como Diocleciano, pasando por dictadores comunistas, hasta los ateos y agnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos estos agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en el día de hoy. Dijo el señor George Mueller, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Resumiendo, a través de los tiempos, los escépticos han considerado la Biblia como una mitología, pero la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores han atacado sus enseñanzas como primitiva y anticuada,
pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. Continúa siendo atacada por la pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan veraz y relevante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes, hermanos, traten de atacarla, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece, su veracidad, su impacto en las vidas es inconfundible. La precisión con la que ha sido preservada a pesar de cada intento de alterarla, atacarla o destruirla, es un claro testimonio. Es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y está sobrenaturalmente protegida por Él. No debía sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, siempre aparece intacta e incambiable. Después de todo, Jesús mismo dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios por ello. Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que sí, la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y una vez más cito al señor Sproul. Es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Yo le sugiero algo a usted antes de terminar. La Biblia, hermanos, no es un libro para leer a la ligera, porque no es un libro sobre asuntos ligeros. La Biblia es la palabra de Dios. No solo empezar a vivir realmente por ella, sino también seguir viviendo por ella. Segunda sugerencia, por favor, disciplínese con intención de leerla todos los días. Tercero, tome un momento para orar antes de comenzar a leer la palabra de Dios. 4, luego, si al estar leyendo el Espíritu de Dios le habla a su vida, ¿sabe qué? Deténgase. Escudriñe su corazón en lo que le está indicando el Espíritu. Puede ser que le esté amonestando. Puede ser que le esté redarguyendo. Puede ser que usted necesita pedir perdón. Puede ser que hay algún tipo de luz que está llegando a su vida. Quizás le está dando respuesta a algo que usted ha estado orando. Una quinta sugerencia que doy muchas veces, siempre aconsejo que tomen notas sobre alguna pregunta que usted tenga sobre lo que usted está leyendo. Pregunte al pastor, pregunte a alguien que conoce la palabra del Señor y le va a ayudar a encontrar la respuesta que usted tiene. Número 6, puede leer un capítulo del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento. También, si usted gusta, puede leer un libro entero del Antiguo Testamento y luego en el Testamento puede comenzar en Génesis, puede leer Mateo y así como usted guste. O si prefiere los Evangelios o una de las cartas del apóstol Pablo. Lo importante es que usted lea la palabra de Dios. Hágalo en una forma sistemática, en una forma progresiva sus lecturas, hermano. Si lo hace sistemáticamente y progresivamente, usted va a llegar a tener más conocimiento de la palabra de Dios. Su vida, déjeme decirle, va a cambiar cuando usted permita que Dios haga los cambios a su propia vida. Esa es mi experiencia en el sentido de leer la palabra del Señor todos los días. Estoy temprano en la oficina de la iglesia y esta son una de las disciplinas que yo he hecho y he aprendido mucho en la palabra de Dios. Dios ha hablado de mi propia vida. Tomo nota de esas cosas y dejo que el Espíritu Santo hable a mi vida. Él la está cambiando y transformando. Hay poder en la palabra de Dios. Y si Él lo está haciendo en mi propia vida, lo puede hacer en usted también. Usted no es la excepción.
No importa la condición en que usted esté, la necesidad que tiene, lo que usted quiere saber y aprender, la Biblia, la palabra de Dios tiene las respuestas. Es verdad que nosotros podemos recurrir a los hombres, podemos leer muchos libros, muchos comentarios, pero la Biblia, la palabra de Dios debe ser leída primera por sobre todas las cosas. Voy a orar por usted en esta mañana, esperando ver en la próxima ocasión y esperando que usted tenga un buen día en el Señor y que tenga muchas bendiciones para su propia vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque por ella llegamos a conocerte y conocer a tu Hijo Jesucristo, quien ha cambiado nuestras vidas y las transforma de día en día hasta llegar a tu imagen y semejanza. Danos entendimiento, Señor, para poder entenderla. Danos hambrura, Señor, que tengamos hambre por leerla y meditar en ella. Bendice a tu pueblo en estos días, mi Dios. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Mira las necesidades que cada uno de tus hijos tiene en momentos como estos, mi Dios. Que tu palabra, Señor, pueda traer la fortaleza que necesitamos. Que tu palabra pueda traer la seguridad que necesitamos, mi Dios. Eso que nos mantiene firmes en tu palabra, en el testimonio, mi Dios. Bendice a tu pueblo en esta mañana, mi Dios. Ministra a cada uno de tus hijos en esas necesidades propias que ellos tienen, mi Dios. Y sabemos que lo harás con amor y con cariño, como tú sabes hacerlo, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad en poder compartir con tus hijos un poquitico, Padre, de lo que dice tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.